Buenas noches, mi nombre es Diomi Falcón. Eh, la exposición a continuación se trata sobre el- la libertad sindical y el foro sindical, tanto su importancia del concepto de lo que es la libertad sindical, concepto, importancia, protección del foro sindical, igualmente también un concepto, trabajadores y amparos de la misma, y la finalidad de lo que es el foro sindical, de acuerdo a los temas pautados para esta exposición. Con el desarrollo del tema sobre lo que es el foro sindical, la constitución vigente y las leyes laborales otorgan el derecho a los trabajadores a construir libremente organizaciones sindicales para la tutela de sus derechos. Desde los comienzos de la Revolución Industrial en Europa, entre los años 1776 y 1810, estaban prohibidos que los trabajadores se asociaran para la defensa de sus derechos, llegando a calificar incluso como un delito penal para esa época, lo que era el 76 y 1810. Los orígenes de los sindicatos se remontan precisamente en la época del siglo XVIII, cuando la rápida expansión de la sociedad y de la sociedad industrial produjo que las mujeres, los hombres y los niños, trabajadores rurales e inmigrantes entraran a formar parte de la fuerza laboral de forma masiva. La falta de capacidad de realizar la mayoría de los trabajadores que inclinó la balanza a favor de los empleadores, provocando que muchos trabajadores recibieran abusos y bajo salario. El derecho a formar parte del sindicato es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, orden 4, donde establece que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. Sobre la fuerza sindical, en Venezuela nuestra constitución nacional establece en su artículo 95 que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna, sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente organizaciones sindicales que estimen convenientes para la defensa de los derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra los actos de discriminación o injerencia contra el ejercicio del derecho. En otra orden de ideas, la libertad sindical en Venezuela, dicho lo anterior, la libertad sindical es el derecho a los trabajadores a organizarse en sindicatos para tutelar y defender sus intereses colectivos sin injerencia de autoridades administrativas o particulares. Entre los convenios matrices del 87, 98, 135, 51 de la Organización Internacional del Trabajo, como la OTI, y establece que el ejercicio de libertad sindical, que aunque no son los únicos ni los primeros, son relevantes específicas al respecto de los derechos de un sindicato. El derecho de constitución y organización sindical y el derecho a la acción sindical. Si lo colocamos de forma más corta, podemos decir que la libertad sindical no es nada más que el derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para organizarse y defender sus intereses comunes. Sobre la libertad sindical también podemos decir que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los convenios y relaciones internacionales de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajador, los convenios constituyen los instrumentos internacionales de naturaleza laboral por excelencia, a diferencia de los trabajadores internacionales ordinarios
los convenios emanan de un órgano multinacional y tripartito, lo que hace ver la diferencia de otra parte. Son obligados, aún no encontrando ratificados por los Estados miembros, pero en cuanto a su naturaleza jurídica y los tratados para todos los efectos legales, por lo que cual nuestra legislación se entiende como incorporado una vez ratificado. Corresponde a la Conferencia Internacional de Trabajadores del Trabajo comunicarse respecto a la adopción de los convenios internacionales, del texto de los convenios sometido a revisión de parte de la revisión técnica final llevada por un comité de redacción. Entre lo que es la importancia de la libertad sindical es porque es la misma que tiene que ver directamente con la problemática de los derechos colectivos de los trabajadores, cuyos pilares centrales son la recolección, la negociación colectiva o la huelga y el derecho a la sindicalización. La no participación sindical está directamente relacionada con las prácticas antisindicales desarrolladas de forma sistemática por los patronos y está orientado a actualizar la afiliación sindical, lo que implica una erosión de ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical, de la protección de la libertad sindical. Sobre la protección de la libertad sindical, extraña la codificación de los actos tipificados como los conductos o prácticas antisindicales en sentido del artículo 3 del convenio número 98 de la OTI, que exige que la protección adecuada de los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical. En su aplicación de las prácticas, eso está propiamente dicho sobre la Conferencia Internacional del Trabajo, es en 1983. Las modalidades de protección varían en la legislación de acuerdo a su forma, grado de auxilio, una característica común en la introducción de los procedimientos para producir el despido de dirigentes sindicales, así como el establecimiento de sanciones pecuniarias frente a estas infracciones. Sobre el segundo tema, que es lo que voy a hablar a desarrollar el tema sobre el fuero sindical. Pero antes de hablar del fuero sindical, voy a decirles sobre que sobre algo general, el texto constitucional no habla del fuero sindical, sino de una inmovilidad. No obstante, en esta dirección, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela supera el texto de la Constitución de 1961, ya que la del 61 delega en la ley una precisión de ese tipo de protección y no habla de un fuero sindical, ni de tampoco una inamovilidad, mientras que la del 99 de forma expresa menciona que esta protección es la inamovilidad. Entonces, se define el fuero sindical como la garantía de la ley que otorga a los trabajadores que se promueven la legalización de un sindicato y a los miembros de las juntas directivas sindicales de no ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa causa calificada previamente por el inspector de trabajo de la jurisdicción. El fuero sindical vendría a ser la protección, la garantía que se le otorga investido, en tanto que la inmovilidad viene a ser la consecuencia de ese fuero sindical, que es como está establecido actualmente en nuestra Constitución. Y es decir, que el Estado otorga una protección, una garantía, y la manera de hacer ver mediante un reconocimiento de la inamovilidad. Esto es que no se puede despedir
trasladar o desmejorar sin que previamente exista una justa causa debidamente calificada. Sin que previamente justificada o calificada, en este caso por un inspector del trabajo. En esta continuación del tema, si aparece que la inamovilidad, podemos decir que es la estabilidad en el trabajo en una protección de carácter general y permanentemente, según la cual los trabajadores permanecen, no sean despedidos ni sean eleccionados más de un mes de servicio con el patrono. No podrán ser despedidos sin causa o sin justificación, según lo previsto en el artículo 79 y el artículo 38 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Cuando sale lo que los trabajadores tienen un fuero sindical, gozan del fuero sindical, según el artículo 418 y 419, los trabajadores en proceso de registro de una organización sindical, los integrantes de una junta directiva de una organización sindical, los trabajadores de una organización sindical que realice elecciones sindicales y los trabajadores ante la tramitación y negociación de una conversación colectiva o de pliegue de unas peticiones, y los trabajadores participantes en una huelga tramitada conforme a lo previsto en la ley. Muchas